7 de la mañana, 50 minutos. Continuamos con más información y vamos directamente a nuestra segunda entrevista. Ya se encuentra conectado telemáticamente el empresario Rodrigo Gómez de la Torre, agropecuario y también miembro del comité empresarial, que estuvo ayer presente precisamente en esta rueda de prensa que dieron algunos empresarios, exhortando al gobierno nacional y al gobierno también de Colombia a derogar estos aranceles impuestos en estos últimos meses, lo cual ha generado una afectación económica al sector productivo, también al sector del transporte y a otros sectores vinculados al comercio, no solamente de la frontera del Carchi, sino también de acá de la provincia de Pichincha. Es importante conocer además cuáles son los pedidos que hacen el comité empresarial a ambos gobiernos. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días, ¿nos escuchas? Muy buenos días, Paul. Buenos días a todos los televidentes y quienes nos siguen a través de las redes sociales. Gracias, Rodrigo. Te vimos allí en el comité. Cuéntanos un poco los pedidos, el análisis que hace el comité. Hay datos bastante importantes sobre las afectaciones económicas. A ver, yo creo que es importante reconocer que toda barrera comercial lo que hace, si la barrera es pequeña, genera fugas pequeñas vía contrabando y vía otros mecanismos. Si las barreras son más grandes, las fugas son más grandes y las complicaciones son mayores. Todo ajuste o toda guerra arancelaria termina afectando a los ciudadanos, sea por incremento de precios o por desabastecimiento de productos. Ahora, en base a ello, la Comunidad Andina de Naciones firmó un plan de acción precisamente en materia de seguridad en el año 2024, en enero. ¿Ya? En base a este plan de acción es como deberían actuar y si no se actúan, resolverse los conflictos dentro de la comunidad. Pero atacar problemas de seguridad en términos económicos genera más complicaciones, genera más pobreza y va a derivar en más inseguridad. El pedido es claro, que se suspendan las medidas arancelarias de lado y lado y que se entren a mesas de diálogo al más alto nivel para minimizar los impactos en la población, sea de Ecuador, sea de Colombia, y de ahí a los sectores, sea agrícola, transportista, a todo el sector comercial, a toda la gente que está vendiendo platos de comida, para los transportistas, para los agentes de aduana, toda la economía que se mueve alrededor del comercio, sin perjuicio de todas las afectaciones a la producción de los insumos que vienen de Colombia, de las materias primas que vienen de Colombia o a la producción que del Ecuador sale para Colombia, sea esta agrícola o manufacturera. Rodrigo, estoy revisando datos precisamente que dieron el día de ayer y manifiestan que durante la primera quincena de febrero de este año las importaciones desde Colombia sumaron 21 millones de dólares, es decir, 56 millones menos que en igual periodo del 2025. Claramente se ve una afectación económica a raíz de estos aranceles interpuestos por parte de ambos países. O sea, yo te digo, he escuchado gente que dice esto es una gran oportunidad para que produzcamos más plásticos, por ejemplo, en términos de lo que se importa de Colombia. La pregunta es, ¿qué hemos hecho al interno para prepararnos para un bloqueo comercial? Porque no es que el día de mañana tú dices, no, pues hoy me desperté con ánimo de duplicar la producción y entonces cerremos la frontera de tal país porque vamos a duplicar la producción para hoy en la tarde. No funciona así. Más aún cuando muchas materias primas para incrementar la producción vienen de esos países donde está cerrada la frontera, en este caso Colombia. Creo que es fundamental entender que la integración de los países en materia comercial se da por muchos aspectos. Y si es que Colombia es más competitivo en un producto y el Ecuador es más competitivo en otro producto, eso genera que haya complementariedad. Y el tema de la balanza comercial, usualmente eso no se combate con barreras arancelarias, sino las balanzas comerciales se mejoran sustancialmente corrigiendo las distorsiones internas de los países.
mejorando parámetros de competitividad, reduciendo trámites innecesarios que derivan en más costos de producción, mejorando la situación y la flexibilidad laboral, en lo cual ya vemos que algo se está haciendo, mejorando mecanismos de comercio con otros países que nos vuelvan más competitivos, no a través de medidas arancelarias, peor aún lo que estamos haciendo ahorita con tasas que ya, y esta es otra cosa importante, recordando una canción de Julio Iglesias, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Ya nos dimos con esta piedra en el 2010, con las salvaguardas. Tropezamos en el 2015, nuevamente. Volvimos a tropezar con la tasa aduanera en el 17, en el 18. Y ahora repetimos la hazaña. Entonces, obviamente, vamos a terminar cada vez más golpeados. No hay otra alternativa. Rodrigo, y respecto a lo que mencionabas, justamente, ¿crees que es una medida técnica? Porque la guerra empieza por parte del gobierno ecuatoriano. ¿Es una medida técnica o es una medida política la que se tomó? Tomando en cuenta que se subieron los aranceles para presionar, digámoslo así, al gobierno colombiano que refuerce la seguridad en la frontera, pero incrementar nuevamente al 50% ya suena bastante extraño, ya se hace bastante extraño. Y la pregunta es precisamente, ¿fue técnico o es una medida política la que se está tomando? A ver, vamos a poner en contexto el tema. Estados Unidos ha tomado decisiones en medidas arancelarias. La decisión de Estados Unidos en el mes de abril del año pasado fue poner una tasa arancelaria al mundo entero y llamar al diálogo bilateral entre países, ¿ya? Al poco tiempo suspendió la tasa y han avanzado los diálogos bilaterales. Estados Unidos es la primera economía. En términos de Producto Interno Bruto, nosotros estamos en el puesto 89. Colombia es 3.8 veces más grande en términos económicos que el Ecuador. Entonces, que nosotros, que comenzamos Ecuador con E y Estados Unidos con E, no implica que podamos utilizar las mismas estrategias que utiliza la primera economía mundial hacia nuestros vecinos. Uh-huh. Lo que pasó con México y Estados Unidos, Sheinbaum inmediatamente se pusieron a dialogar. Aquí el diálogo está cortado. Eso es lo que no compartimos. Más bien lo que creemos es que hay que dialogar sin tomar medidas restrictivas al comercio, ya que toda medida restrictiva al comercio empobrece. Esa es una realidad. Entonces, aquí lo que hay que hacer es evidentemente tomar medidas técnicas y esta medida, para responderte claramente con contexto, esta medida ha sido extremadamente política, no es una medida técnica. ¿Y será sostenible en el tiempo si es que el gobierno nacional sigue con esa posición, Rodrigo? Sostenible en el tiempo. La decisión política está ahí. En términos económicos. El impacto económico es un daño integral a la estructura económica del Ecuador. Uh-huh. Podemos ver 40,000 toneladas de fruta de palma aceitera que ya no se convierten en aceite crudo para ir a Colombia. Podemos ver el 80% de la genética de pollos que viene de Colombia al Ecuador para producción de carne. Podemos ver plásticos y materiales en términos de envases para la producción nacional. Podemos ver cosméticos. Uh-huh. 60% de los cosméticos que se producen aquí, que se procesan aquí, vienen de Colombia o con materias primas. Hay un impacto directo. Y ahora topemos el otro tema, el más delicado probablemente. Medicamentos. Insumos médicos. Insumos médicos y medicamentos. Uh-huh. Son temas que estamos hablando. Estamos en una crisis de salud. ¿Para qué ahondar la crisis de salud? Las medidas deben ser suspendidas de manera transversal. El sector transporte. El sector transporte ya vemos el camión, vemos el combustible, se transporta y llega. Pero cuando llega a Ipiales o cuando llega a Flavio porque paró a tomar un café para conversar, también está moviendo la economía local a través de puestos de comida, a través de lugares de alojamiento. Está moviendo toda esa economía. Y eso sucede del otro lado de la frontera también. Uh-huh. Entonces, cuando vemos los impactos, 7,600 importadores, decía la Cámara de Comercio de Guayaquil,
Estamos hablando de que se redujo en un 70% las importaciones, antes del 50%. Ojo. Entonces, quiere decir que el medicamento que tú comprabas, pongámosle $10, digamos que algo asumen el importador y el exportador, y en vez de subir a 13, sube solamente a 12 o a 11.50. Pero ahorita ya se va a 14. ¿Quién paga las consecuencias? El ciudadano. Es el ciudadano, es la economía real. Es esa persona que ya no tiene el dólar de su trabajo para poder poner un plato de comida en su mesa. Las fronteras, y aquí no me quedo solamente en la frontera norte, la frontera sur con las medidas adoptadas del mes de diciembre ya están complicadas. ¿Para qué empobrecer más a la frontera que ya está con problemas cuando tienes 640 kilómetros de frontera donde es una cernidera? Más bien lo que debemos hacer, y esto ha sido un planteamiento no solo de la CAN, sino de varias otras entidades internacionales y del mismo Ecuador históricamente, de una mayor integración comercial, una mayor integración, inclusive recordemos que hace unos años atrás ya se dio la integración laboral, donde las personas de los distintos países de la CAN pueden trabajar en cualquier país sin tener permisos específicos. Ese tipo de cosas es lo que se planteó el año 69 del siglo pasado para una comunidad andina, una comunidad que tiene que más bien reforzar los lazos a pesar de los temas políticos que cada país tenga. Miremos el Perú. Vi que ya cambiaron de presidente. Yo no sé si el presidente duró una semana o dos. No llegó a eso. Pero vemos un país que sigue empujando en el tema económico y que lo último que se le ocurre son las medidas para arancelarias. Rodrigo Gómez de la Torre, experto agropecuario, miembro del Comité Empresarial. Rodrigo, muchísimas gracias por tu análisis. Te agradezco a ti, Paul, y a RTU. Un fuerte abrazo a todos y confiemos que prime la sensatez y que solucionemos este impasse lo más pronto posible. Sin duda, que se ponga por delante los intereses de todos los ciudadanos. Están siendo afectados precisamente sectores productivos y comerciales, no solamente de la frontera norte, vemos también ya la preocupación acá en la provincia de Pichincha y en otras provincias del país, producto de esta guerra comercial arancelaria entre Colombia y Ecuador. Esperemos que se llegue lo más pronto posible a buenos términos. 8 de la mañana, 3 minutos. Con esto nos vamos a otra breve pausa.